tiempo de Adviento y que es un tiempo de gracia especial, ¿no?, para toda la Iglesia. Además, ahora el día 8 que empieza también este año de jubileo, también de gracia especial, y pues a Dios se vuelca con muchos detalles. Pues también nos invita a tomar conciencia de ello. Y Adviento es el tiempo de espera, pero en la primera lectura se nos muestra que uno puede esperar pasivamente, ¿no? Pero la espera que a Dios le agrada es una espera activa. O sea, de tal manera que la fe, hay una definición en la carta a los Hebreos, ¿no?, hay en el capítulo 6, que dice que ya es como que te anticipas a lo que esperas, ¿no? O sea, como si ya se te hubiera dado esa garantía, ya la tienes, ¿no? Entonces ya empiezas a gustar de lo que esperas. Entonces, aunque es verdad que no es plenamente, pero ya lo estás gustando, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que esperamos no es algo que vendrá en el futuro, sino que ya estamos empezando a gustarlo, ¿no? O sea, la fe tiene esa gracia, es un misterio muy grande. Y por eso ya es presente. Los santos hablaban por eso de otra venida, o sea, no solo la primera y la segunda, sino otra intermedia, ¿no? Y en este tiempo intermedio, entre las dos venidas de Cristo, Él viene constantemente a nosotros a través de la palabra, ¿no? Y es el que escucha mi palabra y la guarda, yo moraré en Él, vendré a Él y habitaré en Él. O sea que ya hay una venida en los sacramentos, ¿no?, en el encuentro con los hermanos, porque Él dice, ahí me lo hiciste, o me viste, o me tendiste la mano. Entonces, o sea, hay encuentros, pero en la fe. Entonces, claro, ese encuentro intermedio, que es el que nos toca vivir, implica eso, lavarnos bien los ojos, el corazón, y por eso hablan las lecturas de hoy de los sentidos, ¿no? Habla del oído y de la vista, ¿no? Porque para captar la venida necesito, o sea, que el recipiente, ¿no?, que el receptor esté a tono, ¿no? O sea, que no es el problema de que no haya un sol precioso y una luz muy, o sea, clara, ¿no?, sino que hay que ver si mi capacidad de captar la luz está a punto, ¿no?, porque si no, no lo capto, ¿no? Entonces, lo mismo se podría decir a la gente, no es que no haya Dios, como decía otro santo, dice, sino más bien muéstrame cómo está tu corazón, porque igual el receptor no está a punto, ¿no? Entonces, claro, si ese transistor o esa radio o ese televisor no está conectado o no está bien sintonizado, aunque haya ondas que ya están aquí, ¿no?, de sonido y visuales, no las capta, ¿no?, no llega a captarlas, ¿no? Entonces hay que ver primero que funcione el aparato, ¿no?, segundo que esté prendido y tercero sintonizado, ¿no? Entonces algo así es el Adviento, o sea, es trabajar, entonces es una espera activa, o sea, es trabajar en el aparato receptor para captar, para llegar a sintonizar, ¿no?, a conectar con el que ya viene. Entonces, claro, por ejemplo, el Evangelio de hoy habla de estos dos ciegos que los seguían, o sea, que ellos todavía no habían conseguido lo que anhelaban, pero su espera no era pasiva, era activa. O sea, estaban saliendo de sí mismos, puestos en camino, gritando, o sea, que no hablaban de cualquier manera, es que gritaban, o sea, había una intensidad en la búsqueda, ¿no?, en la espera. Y una espera que era petición, y le gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Entonces ahí hay un punto también que cuando habla de Hijo de David es un título realmente atrevido, muy atrevido, ¿no?, porque es como el sentido también de la espera de la promesa. ¿Te acuerdas cuando el ángel le dice a María, o sea, que su trono será grande, es el trono de David, su padre? Entonces ahí hay un elemento de promesa. Entonces los ciegos esperan, y su expectativa y su esperanza se apoya en palabra de Dios, en promesas, ¿no? Entonces, bueno, y ahí se aferran y perseveran, ¿no? Y Jesús les hace gritar y perseverar un rato largo, porque dice, solo cuando Jesús entró en la casa, o sea, yo no sé dónde viviría Jesús, ahí salían de Cafarnaúm, no sé, estaría un camino largo, ¿no?
Y cuando entró en la casa, se le acercaron y les preguntó, ¿creen que puedo hacerlo? O sea, todavía, claro, ellos estaban coherentes con una fe, si no, o sea, si no hubieran creído, no hubieran hecho todo ese camino, ¿no? Entonces el Adviento se puede plantear así, como ese camino, hasta llegar a la casa, ¿no? Y entonces, cuando Dios ya me dice una promesa, ponerme en marcha. O sea, no hay que esperar a ver que se cumpla, porque realmente es verdad que hay dos tipos de personas, ¿no? La persona que espera que sucedan las cosas y la persona que provoca que sucedan las cosas, ¿no? Entonces, quien espera que sucedan es un concepto pasivo que no es el acertado, ¿no? O sea, es más bien una persona que no asume, ¿no? Que no ama en el fondo. Está esperando que suceda, que lo hagan otros, que empiece otro, etc., ¿no? Y luego para apoyar o para criticar, o sea, aunque luego no hacen más que eso, ¿no? En cambio, quien se pone en marcha es porque ya cree en lo que Dios le ha dicho. Me encanta la oración colecta, o sea, la oración del domingo primero, que hemos pasado al Adviento, ¿no? Que para mí resume muy bien todo el Adviento. Y decía algo así: Señor, en este tiempo de Adviento, aviva en tus fieles el anhelo, o sea, como algo profundo, ¿no? El deseo, el anhelo de salir al encuentro de Cristo que viene. O sea, entonces hay dos Advientos: el nuestro, que nos hace salir al encuentro, y el Adviento de Dios, que le hace salir a nuestro encuentro. O sea, Él también tiene una esperanza, una expectativa, un anhelo que hay que preguntarle, ¿no? Pero hay dos Advientos: el de Él, que me espera, y yo que le espero. Pero los dos no nos esperamos en casa, a ver si me llama o a ver si viene, sino que los dos anhelamos saliendo al encuentro. O sea, hay una expectativa. Pero dice, ¿cómo? Y Él dice en esa oración, con las buenas obras, o en las buenas obras. O sea, ¿cómo yo preparo el encuentro? Trabajando. Y entonces me venía este texto, que también lo meditaba yo esta semana pasada, porque hay textos de Adviento que se toman con la expectativa de la venida. Por eso toman Isaías y el Antiguo Testamento, ¿no? De la primera venida, ¿no? Son muy bonitos. Pero también hay textos ya del Evangelio que hablan de la segunda venida. Entonces, en Adviento se combinan los dos textos. Y lo que hemos escuchado esta semana pasada de Lucas, que decía que todo se caerá y tal, y entonces verán venir al Hijo del Hombre, ¿no? Yo entendía eso, o sea, se tienen que caer los muros, los miedos, tal, o sea, todo lo que me impide verlo, ¿no? Para poder acceder a Él. Y entonces, el paralelo en Mateo es curioso porque es como los capítulos previos a la pasión, ¿no? Jesús pone una parábola que resume muy bien lo que sería el Adviento, ¿no? Y lo lanza como pregunta. Es en Mateo 24, que habla de la parábola del mayordomo, del versículo 45 al 51. Dice, y así resume todo el capítulo del Apocalipsis, ¿no? de la expectativa, ¿no? de la venida, ¿no? Porque el capítulo 24 empieza diciendo el comienzo de los dolores, ¿no? O sea, lo compara como el parto, ¿no? Y entonces está ya gestándose algo que va a darse a luz. Y entonces aquí termina el capítulo 24 de Mateo así: ¿Quién es, pues, ya como resumen, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Dice, les aseguro que lo pondrá al frente de toda la hacienda, ¿no? Bueno, pero dice, pero si ese es un mal siervo y dice en su corazón, no, mi Señor tarda, y se pone a golpear, a comer, beber con los borrachos, bueno, dice, vendrá el Señor cuando menos lo espere, ¿no? Y entonces, claro, ya la persona ya está fuera de la fe, ¿no? Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que Él lo que anhela, o sea, lo que le encantaría, y no solo lo que le encantaría, es justamente para podernos encontrar, hemos de estar trabajando en su voluntad. O sea, ahí es donde nos encontramos. Hay otro texto de Isaías que está en el capítulo 26.
Es un himno que muchas veces lo rezamos en laudes, ¿no? Y entonces dice, es precioso este himno, ¿no? A partir del versículo 7, dice, la senda del justo es recta. Este punto sería muy interesante, es como diciendo, ¿cuál es el camino más corto para encontrarme con Cristo, ¿no? La de la justicia, que es la de hacer su voluntad. O sea, esto sería el punto, ¿no? Porque si no nos encontramos es peligroso. O sea, es como si ahora que están haciendo el túnel, ¿no? Aquí para ir al aeropuerto, ¿no? Es como si Jesús empezara por un lado a perforar la montaña y yo por otro. O sea, sí. Hay un chiste de dos españoles muy brutos de Bilbao, ¿no? Que les dijeron, o sea, que querían hacer el Canal de la Mancha, o sea, pues, saben que hay un túnel por debajo del mar, ¿no? Que une Inglaterra con Francia, o sea, realmente, y pasa como un metro, ¿no? Un tren subterráneo por debajo del mar, ¿no? Pero bajo de la tierra del mar. Y entonces, cuando estaban haciendo, salían muchos chistes en España. Entonces salía uno de los hermanos así, todos brutos, así, bilbaínos, y dice, no, nosotros solo somos más baratos, ¿no? Y los dos hermanos, uno empezaba a pico y pala, a picar por un sitio y otro por el otro, ¿no? El tema, lo delicado es que si no te encuentras, al final uno solo pica todo el túnel y no se encuentra con el otro. O sea, tienes que coincidir y encontrarte. O sea, para encontrarme con él, porque él está siendo el encuentro mío, es esta senda del justo. Bueno, ¿cuál es la senda del justo? Es la de la voluntad de Dios, ¿no? Y él dice, tú allanas la senda del justo. O sea, me imaginaba algo así, como que él ya está, pero es como una persona enamorada que empieza a poner detalles, como es lo del amigo invisible. Detalles de una persona enamorada para seducir a la otra persona, ¿no? Entonces, él, mientras la novia duerme, él por la noche prepara el camino y tal, ¿sí, no? Entonces la otra se levanta y ya ha puesto un puente, le ha puesto hasta flores, tal. Entonces, o sea, él por la noche va trabajando, porque él sí que está en vela, ¿no? Pero él no me ahorra el que yo haga camino, pero me va a arreglar como preparando el camino, ¿no? Tú allanas la senda del justo, tú la vas a allanar. Entonces Jesús, su espera es trabajando, preparándome el camino, ¿no? Pues bien, en la senda de tus juicios te esperamos. O sea, yo te espero en la senda de tus juicios, es decir, te espero haciendo tu voluntad. Ahí es donde te espero y donde tú quieres que te espere, ¿no? Pues bien, en la senda de tus juicios te esperamos, Señor. Tu nombre y tu recuerdo son el anhelo de mi alma. Con toda mi alma te anhelo en la noche, con todo mi espíritu por la mañana te busco. Entonces es alimentar el deseo, yo creo que es muy importante, ¿no? La oración del deseo, del anhelo, porque eso centra, ¿no? Y centra en un punto y eso da paz. Si me despisto y ahí la mirada, el corazón no se centra en él, en la persona, sino en sus cosas o las actividades, entonces viene el cansancio, o sea, eso cansa, todo cansa, o sea, la gente cansa, las actividades cansan, todo, ¿no? La liturgia, o sea, todo se vuelve cansado, pesado, ¿no? Pero porque el centro es él, ¿no? Y entonces es un discernimiento muy bueno, o sea, si veo que me empiezo como a cansar, no, entonces hay que volver otra vez a la senda, ¿no? Porque en esa senda dice, te anhelo, dice, porque cuando tú juzgas la tierra, que podría decir, cuando tú me reinas en mi vida, ¿no? Aprenden justicia los habitantes del orbe. Entonces se aprende realmente a vivir y a vivir con calidad, ¿no? O sea, se aprende realmente a vivir la vida nueva. Y luego más adelante, esto es del versículo 7 hasta el 9, ¿no? Y luego sigue un poquito más adelante y dice, en el versículo 12, Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas las realizas tú. Entonces
este para mí es el culmen, o sea, del Adviento, que en el fondo es lo que el ángel le dice a María. Cuando dice el cómo, porque al principio le pregunta qué, ¿no? Y luego le pregunta el cómo. Cuando dice el cómo, dice el Espíritu llevará la obra, ¿no? Lo va a ser el Espíritu. Entonces, en realidad, ese proyecto tan grande lo que es realizar él. Pero entonces mi tarea es dejarle actuar, ¿no? Por eso necesito escuchar, contemplar para que él actúe. Bueno, entonces dice lo mismo la lectura de hoy, ¿no? Dice, esto dice el Señor. ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse? O sea, ya plantea algo que no se ve todavía, pero que ya está a punto de convertirse, ¿no? Y dice, aquel día los sordos oirán. Y más adelante dice, ya no se avergonzará al ver mis acciones. Ahí viene, esta es la clave. En la lectura de hoy lo dice en Isaías 29 también, ¿no? O sea, ya no me avergonzaré porque al ver las acciones de Dios en medio de su pueblo, en mi vida se consagrará, se santificará, ¿no? Ya se irá el miedo, ¿no? Ya mi vida confiará en Él. Entonces, la imagen entonces, que yo tenía así como en mente es realmente contemplar a Jesús cómo Él vive su espera trabajando, ¿no? Y nosotros, que el Adviento sea trabajar los detalles. Yo creo que es muy importante porque en los detalles está el amor, o sea, personal. Uno puede cumplir actividades y cosas, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? O sea, hay que hacer lo que Dios me dice. Pero Dios también me pregunta el cómo. A ver, ¿y cómo lo haces, no? Es muy importante. O sea, bien, yo lo hago, ¿no? Hago su voluntad. Pero tan importante como el qué es el cómo, que María lo pregunta también para vivir ese Adviento, ¿no? Y a Dios le interesa mucho mi cómo, porque el cómo marca mi sello personal. O sea, ¿qué pongo yo de amor mío, ¿no? Porque puedo bien cumplir, pero no tener la sensibilidad, o sea, y entonces, claro, esos detalles, que son detalles muy pequeños, porque el amor se alimenta de esos pequeños detalles, ¿no? Y eso va como avivando el fuego interior, ¿no? Y eso le va dando como gusto a la comida, ¿no? Una cosa es, bueno, poner comida que nutre, pero así que no tiene sabor, a meterle el sabor. O sea, esos detalles en la vida espiritual es muy importante porque en el fondo es lo que es la novedad que encuentras y que te gusta, ¿no? Y que te quedas saboreando durante el día. Eso es la mejor preparación del Adviento, ¿no? Porque esa novedad es la que nosotros luego transmitiremos con los mismos textos de toda la vida, pero hay una novedad que es la que nos hace gustar a nosotros. Entonces, primero es fijarse en los detalles que prepara para mí y que los prepara, por eso dice que los ciegos podrán ver las acciones de Dios, ¿no? Entonces, tendríamos que ver o pedirle esa limpieza de corazón para captar cómo Él me va regalando y entonces me va haciendo dilatar el corazón, ¿no? Sí, ahí me va dando como o sea, va despertando como ese interés, ese deseo de estar con Él, ¿no? De encontrarme con Él. Y eso es lo que Él le hace feliz, o sea, porque Él me quiere encontrar trabajando. Porque ya quien ya cree en la promesa ya se pone a trabajar en ella como si la estuviera viendo, ¿no? Y entonces realmente hace posible que se cumpla esa promesa, ¿no? Que sería el mismo verbo, y ya termino con eso, que le dice el ángel a María, ¿no? Concebirás. Entonces ya no solo escucha, sino una escucha creyente, eso es concebir. Se usa en el lenguaje popular, ¿no? Esto es inconcebible, ¿no? O sea, es como diciendo, no me entra. O sea, eso yo no lo acepto. O sea, hay algo en mí que no puede concebir eso. Entonces, si hay algo en mí que no lo puede concebir, nunca lo daré a luz, nunca lo viviré. Y nunca lo podré transmitir a los otros como promesa, ¿no? Que se cumple. Pero por eso la espera activa es llegar a creer y a concebir lo que Dios me dice, ¿no? La promesa. O sea, entonces, si en mí hay una fe viva para creerlo, yo me pondré en marcha
coherentemente con esa promesa. Y entonces se va a cumplir, o sea, entonces sí que se cumple, ¿no? Por eso Jesús termina preguntando a los ciegos, ¿de verdad creen esto? Bueno, pues que si ustedes lo conciben así, o sea, creen que es posible, entonces se da el fruto, ¿no? El milagro, que es dar a luz, o sea, expresar en hechos, en vida, lo que antes yo vivía como anhelo, ¿no? Y como deseo, o sea, aferrándome a la promesa de Él. Vamos a pedir al Señor que nos dé esa gracia, también para que nosotros podamos ayudar a que muchos con ilusión preparen el camino, porque si no lo preparan no llegarán a encontrarse con Él, ¿no? O sea, les encontrará dormidos, aletargados, sin la mirada limpia, entonces puede que pase de largo, que es lo que a Jesús le dolía cuando llega a Jerusalén, que no estaban preparados y no captaron la venida.